Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Ya estamos a las puertas de la Semana Santa y los quiero invitar a un momento de oración y de reflexión sobre el significado de este día, del Domingo de Ramos. Ya tengo mi ramita aquí en la cruz, bendecida. Ustedes pueden encontrar las ramitas bendecidas mañana a partir de las 10 horas en la iglesia de Allerheiligen o en las otras iglesias del centro de la ciudad. Esta ramita nos recuerda que Jesús entró de manera triunfal a la ciudad de Jerusalén. Pero sabemos que el otro momento de este domingo es la pasión. Y hoy vamos a escuchar los dos textos, el de la entrada en Jerusalén y el de la pasión de Jesús, según San Mateo. Empezamos este momento con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Hosana en el cielo. Del Evangelio según San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Si alguien os dice algo, contestadle que el Señor lo necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Decid a la hija de Sión: mira a tu rey que viene a ti, humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Asémila. Fueron los discípulos y hicieron lo que les había mandado Jesús. Trajeron la borrica y el pollino, echaron encima sus mantos, y Jesús se montó. La multitud alfombró el camino con sus mantos. Algunos cortaban ramas de árboles y alfombraban la calzada. Y la gente que iba delante y detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Al entrar en Jerusalén, toda la ciudad se sobresaltó y preguntó: ¿Quién es este? La multitud contestaba: es el profeta Jesús, de Nazaret de Galilea. Hosana al Hijo de David, Hosana al Redentor. Hosana al Hijo de David, Hosana al Redentor. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio a aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Eso te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora los invito a escuchar la pasión según San Mateo. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas. Y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Id a casa de fulano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer,
Se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro. ¿Soy yo acaso, Señor? Él respondió: El que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él. Pero ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, Maestro? Él respondió. Así es. Durante la cena, Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo un cáliz, pronunció la acción de gracias y se la pasó diciendo: Bebed todos, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza derramada por todos para el perdón de los pecados. Y os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche vais a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que vosotros a Galilea. Pedro replicó. Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús les dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pedro le replicó. Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní, y les dijo: Sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, que pase y se aleje de mí ese cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No habéis podido velar una hora conmigo? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque estaban muertos de sueño. Dejándolo de nuevo, por tercera vez, oraba repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, Maestro. Y lo besó, pero Jesús le contestó. Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada. Quien usa espada a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente:
¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como a un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvisteis. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los letrados y los senadores. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el consejo en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tenéis nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro, por Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso, y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís? Y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: Hazte profeta, Mesías. Dinos quién te ha pegado. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada y le dijo. También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo. No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí. Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron: Seguro, tú también eres uno de ellos. Se te nota en el acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo. No conozco ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los senadores del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús. Y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces el traidor sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y senadores, diciendo: He pecado, he entregado la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó y fue y se ahorcó. Los sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas porque son precio de sangre. Y, después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llamaba todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió. Y mientras la acusaban, los sumos sacerdotes y los senadores no contestaban nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, dijo Pilato:
¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los senadores convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó. ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron. A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Que lo crucifiquen. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia del pueblo diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá vosotros. Y el pueblo contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotado, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaban a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y, doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es el rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían meneando la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruyes en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto Dios lo quiere, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región, y media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Es decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron. A Elías llama éste. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada de vinagre y, sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Quedamos un momento en silencio. Entonces el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchas. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente este era hijo de Dios.
Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó a que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron un grupo de los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Queridos hermanos y hermanas, no hemos logrado hacer una transmisión en vivo de las celebraciones, y yo sé que les hubiera gustado mucho. Al mismo tiempo pienso que en la vida muchas veces encontramos situaciones en que nos gustaría lograr algo y no lo logramos, no podemos. Y en estos momentos entonces lo que nos queda es la libertad de tomar una postura diferente, que es una postura de aceptación. Eso significa dejar, significa morir. Y con eso, esa situación que hemos vivido, que estamos viviendo, no solamente la de la transmisión, pero significa un poco morir y significa entrar en el misterio de la Pascua, porque no puede haber resurrección sin muerte. El Domingo de Ramos nos lo muestra claramente. Jesús es un rey y es celebrado como rey al entrar en Jerusalén. Pero sabemos, y lo hemos comentado varias veces, que Jesús es un rey un poco raro, un rey sin palacio, un rey sin corona, y es decir, no afectado ni por el otro tipo de coronavirus que es la ambición del poder. Un rey que está montado en una borrica, un rey, y eso es lo importante, un rey sin éxito. Vivir la Semana Santa imposibilitados de encontrarnos y celebrarla en la forma que tanto nos gusta, no significa estar lejos de Jesús. Todo lo contrario, estamos viviendo lo que Él mismo vivió y aceptó por amor. Por eso les quiero decir a todos, a papás, a niños, a ancianos y a jóvenes, ánimo, hermanos y hermanas. No hemos perdido nada, sino que al aceptar la situación tal como es, estamos siguiendo a Jesús en el momento más difícil. La tentación de resistir, de escapar y de buscar otras soluciones se hace grande en estos momentos. Los discípulos escaparon. ¿Y nosotros? Quiero leerles una reflexión bonita que Eugenio me pasó. ¿Qué si tengo miedo? ¿Qué si me siento impotente y débil? Leo las instrucciones para evitar enfermarme y me dicen: no abrace, no bese, no dé la mano, no se acerque, hable a distancia. Pero si todo eso lo he hecho para demostrar mi aprecio, cariño y amor a mi esposa, a mi hija y nietos, a mi familia, a mis amigos y conocidos,
ahora debo demostrarles mis sentimientos desde lejos, con acciones, acercarme por escrito, unirme por medio de grupos y estar en el mundo de los vivos sabiendo que están allí, detrás de un muro invisible, más allá de mi ventana. Pero cuando leo que la contaminación ha bajado en forma abrumadora, las aguas están cristalinas, de pronto me admiro de que se reconoce el trabajo de todos los seres humanos que parecían no existir en esta sociedad. Cuando aplaudimos solos desde los balcones agradeciendo a las personas que han dedicado su vida a nuestra salud y que no me había dado cuenta. Cuando celebramos a las personas que recogen nuestros desperdicios, las personas en los supermercados que con paciencia te murmuran venga más temprano. Cuando me siento consternado, ¿por qué me han entregado una carta, etcétera? Me pregunto, ¿y esta gente no tiene que estar cuidándose? ¿No hacen cuarentena? ¿Son inmunes? Siento que estamos disfrutando de una lección de humildad que nos ayudará a vivir con mayor alegría, porque cada día entiendo mejor el amar al prójimo, no como los amo yo, sino como me aman sin conocerme, sin tener lazos afectivos, sin ser compatriotas, ni nada que nos una. Qué grande es el amor de millones de seres humanos. Esta enfermedad se irá, pero solo el virus, y nos quedará la corona de la humildad y de la fraternidad. Que el Señor, a través de esta enfermedad, a través del sacrificio y de la muerte de tantas personas, nos enseñe a amar más, para que nuestros besos futuros no sean el beso de Judas, sino besos llenos de un amor purificado y auténtico. Amén. Para concluir nuestra celebración, los quiero invitar a un acto de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Dirige tu mirada, Señor, sobre esta familia tuya, por la que nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a los verdugos y padecer el tormento de la cruz. Eso te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A todos los que han participado en esta oración y reflexión, les deseo un buen Domingo de Ramos y una buena Semana Santa. Cuídense mucho.